podcast La 100. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Mujeres que han dejado una huella imborrable en su paso por este mundo. Hoy vamos a hablar de la figura femenina más importante de la ranchera en México, la dama del poncho rojo, la mujer de la voz rota ante la que todos se rendían. Ella es Chabela Vargas. Mujeres que Inspiran. El 17 de abril del año 1919, en San Joaquín de Flores, Costa Rica, nació Isabel Vargas Lizano. Su mamá era Herminia Lizano y su papá Francisco Vargas, un dueño de plantaciones de café muy adinerado. Su infancia fue un enigma hasta que un día publicó una biografía llamada «Y si quieren saber de mi pasado», donde reveló que su mamá no era cariñosa con ella y que su papá tenía varios amoríos. Cuando tenía 4 años, sus papás se divorciaron y la llevaron al campo donde fue criada entre hombres en una finca cafetalera. La vestían con pantalones y le cortaban el pelo como un varón. La infancia de Chabela era jugar con perros y montar a caballo. Su primer contacto con una muñeca fue a los 8 años, cuando la cocinera del campo llegó con su hija y se puso a jugar. El papá de Chabela comenzó a llamarla Rareza, por andar tras la hija de la cocinera. Mientras tanto, la voz del artista comenzaba a escucharse entre los pastizales y deslumbraba con sus rancheras. Su lugar no era una finca y el maltrato de su padre era cada vez más frecuente. La frase que desencadenó su huida fue: «Me avergüenzo de ser tu papá y me avergüenzo de que seas mi hija. Haré que te encierren en un reformatorio». A los 14 años y sin dudarlo, Chabela hizo las valijas y emprendió un viaje a México. Tuvo varios trabajos antes de convertirse en cantante. Fue empleada doméstica y luego la contrataron como responsable de una agencia de este tipo de servicios, donde se ocupaba de ir acercando a cada una de las trabajadoras a sus puestos de trabajo en auto. Le gustaba cenar con tequila, ya que para ella era como una medicina a la que no podía dejar de lado. En México encontró la libertad que andaba buscando y conoció a la persona que le ayudaría a cumplir un sueño de artista. Él era el compositor José Alfredo Jiménez, su compañero de parrandas que terminó siendo su padrino musical. A finales de los años 50 empezó a hacerse conocida en algunos círculos artísticos, como la sala Champagne Room del restaurante La Perla en Acapulco. Chabela tenía un talento para cautivar al público sobre el escenario, desde el respeto, pero al mismo tiempo con mucho ímpetu y tono desolador. En sus primeros pasos como cantante tuvo la oportunidad de cantar frente a célebres personajes como Elizabeth Taylor, Cantinflas, Eddie Fisher y Grace Kelly. Incluso logró una amistad con los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, que le invitaron a pasar un verano en su casa. Ella todavía era una muchacha desconocida llamada Isabel, que terminó enamorándose de Frida. Me invitó un amigo pintor, me dijo: esta noche hay fiesta en casa de Frida. Y fui, pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, entequilados todos. Fue un deslumbramiento. Al verle la cara y los ojos, pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Chabela confesó no haber soportado mucho tiempo el compartir el amor de la pintora con Diego Rivera y un día simplemente decidió abandonarla. Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Y ella me dijo: lo sé, es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Y un día abrí la puerta y no volví. En aquella época, ella aún bebía tequila y fumaba cigarrillos Pall Mall, mientras vivía noches de juerga interminables con los bohemios de la década del 50. Su carrera profesional comenzó en Cuba en 1961, cuando grabó su primer disco y compuso su primer éxito, la canción Macorina, que habla de la primera mujer que fue chofer en La Habana. El nombre Chabela Vargas comenzaba a escucharse en el ambiente artístico. La dama del poncho rojo, la chamana o simplemente la Vargas
se distinguía del resto no solo por su voz, sino por llevar bajo su poncho una pistola, ya que según sus palabras, le hacía bonito. Recorrió Latinoamérica cantando boleros, rancheras y su popularidad iba en ascenso. Pero vivir inmersa en la noche, los bares y los shows la llevaron por el mal camino. El abuso del alcohol y su homosexualidad, que nunca escondió, tiñeron de escándalo su prometedora carrera. Llegó al límite de sus posibilidades físicas y también artísticas. Incluso el director de Televisa, Emilio Azcárraga, vetó su carrera musical, ya que su mujer lo abandonó pocos días antes de su boda porque tenía un romance con Chabela. Durante casi 10 años la artista desapareció de los escenarios. Algunos llegaron a darla por muerta. Fue tan duradero que pareció habérsela tragado la tierra, pero había Chabela para rato. Una mañana la cantante contó que salió a comprar alcohol y se sintió un cadáver, mientras la gente caminaba a su alrededor. Ese día decidió dejar la bebida y recuperar su salud. A finales de los 80 volvió a cantar en el Teatro Bar El Hábito de la ciudad mexicana de Coyoacán. Allí conoció a Manolo Arroyo, un editor de libros que la rescató y la llevó a España. En el país europeo tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Almodóvar, quien le invitó a participar de su película La flor de mi secreto. Además de actuar, Chabela formó parte de la banda sonora del film español. Con su presentación en la Sala Caracol de Madrid en 1993, logró recobrar su fama y la atención. El público español sintió devoción y amor por ella, algo que fue mutuo para la artista que se sumergió en la mejor decisión de su vida. En 1993 grabó el disco Volver, Volver y con 75 años cumplidos actuó en el Teatro Olimpia de París. Su recuperada fama atrajo al sello Warner Music, con el que grabó un disco de duetos junto a Ana Belén y Joaquín Sabina. Anda por el bulevar de los sueños rotos, le escribió el español en una canción y le demostró su admiración a la dama del poncho rojo. Su relación con México era agridulce. El reconocimiento llegó a mediados del año 2001, cuando ofreció un multitudinario concierto en el Zócalo de la ciudad y fue ovacionada de pie. A los 85 años, con ese fuego y una pasión intacta, deslumbró a Nueva York. 2 semanas antes de presentarse en el Carnegie Hall, sus fanáticos agotaron todos los accesos. Ese mismo año se presentó ante un Luna Park lleno, donde la entrada era un libro que iba a ser donado a la biblioteca pública. Sus últimos años de vida demostraron que su energía era incalculable. En el año 2006 se retiró de los escenarios para evitar que el público fuese a verla simplemente por ser una simpática viejecita que había perdido la voz. En el año 2009 la nombraron ciudadana distinguida en México, delante de sus amigos Joaquín Sabina y Pedro Almodóvar. A los 93 años de edad lanzó su disco libro Luna Grande, donde revivió, a modo de homenaje, poemas del escritor español Federico García Lorca y repasó algunos de sus éxitos. Sus últimos años los vivió en Morelos, cerca del Cerro del Teposteco, con quien decía charlar todas las mañanas. En varias entrevistas declaró que le gustaría morir un domingo y que su funeral fuese un lunes o martes para no echarle a perder el fin de semana a nadie. Su última aparición pública fue en julio del 2012 en Madrid. 2 días después fue hospitalizada por un cuadro de fatiga y taquicardia. Se recuperó y emprendió viaje de regreso a México, sabiendo que le quedaba poco tiempo. El 30 de julio del 2012 fue internada con problemas crónicos en corazón, pulmones y riñones. No quiso ser intubada, ya que quería tener una muerte natural. A los 93 años, Chabela falleció el 5 de agosto del 2012. Se dio a conocer su muerte a través de su cuenta oficial de Twitter con la siguiente frase: «Silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama Chabela Vargas». Más de 60 años de carrera, 30 discos, Grammy Latino a la excelencia musical, la dama de la canción latinoamericana que vivió, amó y cantó como quiso. Una mujer que cantó por los grandes escenarios como Nueva York y París. Descendió a los infiernos del alcoholismo para levantarse gracias a la canción y demostrarle a la vida que aún quedaba mujer para rato.
con un pelo plateado inconfundible y sumida en lamentos musicales. La chamana curandera, la que amó a las mujeres y continúa deslumbrando con sus interpretaciones. Fue una mujer valiente, de fuerte temperamento que mostraba una cara diferente de los boleros y las rancheras. Se quiso alejar del ambiente festivo de los mariachis, mostrando la cara del corazón y el desconsuelo. Tuvo una vida rodeada de desamor y melancolía, plasmada en su desgarradora y potentosa voz. Rompió con todos los estereotipos. Su música inspiró y seguirá inspirando a una multitud de artistas de todo el mundo. Una mujer única en su especie que reinventó la manera de amar, de cantar y de vivir. Y para cerrar este podcast me quiero quedar con sus palabras, que definitivamente van a eternizar su recuerdo. Y cuando más feliz estés, de la nada, te saldrá una lágrima por mi recuerdo. Yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos, nosotros trascendemos. Pienso que sí, me eternizaré. Pasará el tiempo y hablarán de mí una tarde en Buenos Aires. Cuando un día empiece a llover, le saldrá una lágrima. Será una chabelacita muy chiquita. Soy de esas mujeres que se divierten hasta en su propio velatorio y aman como si no hubiera un mañana. Podcast La 100.